Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a un programa más de su podcast Levántate y Resplandece. Les recuerdo, como siempre al inicio de cada programa, que tenemos unos medios de contacto, principalmente tenemos redes sociales que nos encuentran como Leeds MX, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Levántate y Resplandece. Asimismo tenemos un teléfono que les va a aparecer aquí en este mismo programa para que se puedan contactar por ese medio. Y por último también tenemos las formas de contacto presenciales, las cuales están en los 3 cultos, que son el primero a las 8 de la mañana, el segundo está a las 11 y el tercer culto está a las 2 p.m. Pueden acudir aquí a Prolongación Tlahuicas número 15, San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, muy cerca del Metrobús Cafetales. Y pues en este nuevo programa vamos a iniciar, o bueno, más bien vamos a cerrar el año iniciando con alguna de las características de pues el Mesías, que en este caso va a ser el consejero admirable. Y tenemos como invitado a mi amigo y estimado hermano Adrián. ¿Cómo estás? Bien, gracias Marco, gracias a todos, bienvenidos. Gracias a nuestras autoridades, a nuestros pastores que nos dan la confianza, ¿verdad?, de poder participar en este tan importante programa, ya que, como sabemos, es un programa a nivel local, pero también que muchos hermanos a nivel cobertura puedan estar observando, y queremos que este mensaje pues sea de impacto para nuestras vidas, que traiga esa palabra fresca y, valga la redundancia, el consejo admirable, ¿verdad?, de nuestro Señor. Sí, así es. Pues queremos cerrar bien el año, pero también iniciarlo bien, ¿no? En este sentido, pues recurrimos también a la palabra y también a una de las características del Mesías, que pues es el admirable consejero. Y para ello, pues quería como siempre decirte una pregunta de por qué a veces las personas en general confían más, no sé, en algún consejo de sus amigos, un familiar, que no está mal, ¿no? Pero ¿por qué se confía a veces más en un consejo general del mundo, en el mundo, que un consejo desde Jesús y de Dios o desde la palabra? ¿Tú por qué crees que sea este problema? Bueno, es algo natural porque lo vemos siempre en muchas partes de la Escritura. Es parte de la naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos, ya después de haber Adán y Eva haber recibido ese castigo. La relación con Dios se fractura, la relación con Dios es que nos aparta de su gloria, de su persona, ¿no? En la forma espiritual, que es la más importante. Porque en la terrenal pues siempre la estamos viendo, la vemos a través de la creación, Romanos lo dice. Incluso la ira de Dios contra la humanidad o contra el ser humano en general es que, sabiendo la verdad, rechazan la verdad. Y dándole, dice la palabra de Dios, gloria antes al Creador, ¿no? ¿A qué me refiero? Que dice ahí en Romanos 1:18 en adelante, que el hombre se envaneció y dice ahí que prefirieron darle la gloria a hombres, a figuras de hombres, a cuadrúpedos, a animales, antes que al Creador. Entonces, desde ahí empieza el problema, porque el ser humano siempre busca el consejo para su autosatisfacción, su placer. Claro. Incluso dentro de lo secular y de lo no secular, de lo cristiano y del mundo, el hombre también busca complacer su interpretación de lo que ellos quieren ver de Dios y no lo que es en realidad. Entonces es un problema general en el cual tenemos una lucha constante, porque si bien nos han aconsejado, nos dicen, en lo particular a mí, en su momento
me llegan a dar un consejo mis autoridades y a veces la verdad como no es placentero, no siento que me den la razón, considero que no viene parte de Dios, entonces empiezo a buscar otras alternativas y eso ocasiona, ¿verdad? Que sabiendo que el que me puede confirmar, sabiendo el que me puede dar el consejo y la confirmación, la paz, verdaderamente, aunque a mí no me guste, es el Señor, a veces no lo llegaba a buscar, ¿no? Hoy ya después de tanto catorrazo, dirían, perdón la palabra que estoy utilizando, me conviene hacerle caso al Señor. Claro, sí, a veces es a la mala, ¿Sí? Esperemos que siempre sea la buena, pero lamentablemente casi siempre es a la mala en cuanto a que uno quiere seguir sus propias razones o su propio entendimiento y no le hace caso, si bien a los buenos consejos de los líderes o otra persona bien intencionada, casi siempre uno piensa para sí mismo y piensa que su camino es el mejor que el de los demás, ¿no? Y bien comentabas como desde el Edén hay un corte entre la unión entre Dios y las personas, la humanidad, y desde ahí pues viene como de pues yo creo que mis caminos son mejores que los de Dios, por eso tomo mi consejo, ¿no? Y no tomo el consejo de Dios. Y en ello pues hay, pues obviamente hay error, porque pues no nos vamos a guiar hacia la perfección o hacia justo el blanco, en donde queremos, pues sí, o sea, acercarnos más a Dios, tomar su consejo, y pues yo creo que sí es duro, ¿no? O sea, si estás acostumbrado a una manera de pensar que lo que tú haces o tu razón es la mejor, creo que va a ser duro cuando cuando abraces o aceptes a Dios, pensando que Él es el admirable consejero, ¿no? Que no solamente da un buen consejo como puede ser de otras personas, sino que en estas palabras proféticas sí es el admirable consejero que pues no hierra, no tiene error. Sí. Sino que va a ir más allá de tus pensamientos y lo que tienes en la profundidad de tu corazón, ¿no? Que ni siquiera tú sabes. Así es. Fíjate que una de las cosas que marcan siempre la diferencia entre los hombres de Dios y los que no quisieron atender el consejo, precisamente fue Dios les habló, pero ellos ignoraron la voz. Uh-huh. Dios les advirtió, pero a ellos quisieron, fíjate, porque es algo bien importante, tomaron la decisión de cortar el consejo, uh-huh, de ignorar, de no seguirlo. Entonces es ahí donde yo pienso que un cristiano que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y entiende el peso que conlleva el aceptar el consejo de Dios, porque hay, por ejemplo, a mí me impacta mucho de las 7 cosas que abomina el Señor, y una de entre ellas dice que es el que mete discordia entre hermanos. Entonces cuando tú le dices a alguien que tiene un problema de ¿cómo se llama? de esa índole, porque tal vez ha sufrido mucho en su casa, porque tal vez ha sido injusta la vida con él o con ella, o tal vez ves que alguien de la familia está tomando ventaja y tú le dices algo así a alguien que tal vez está humanamente hablando, luchando por algo justo, y le dices, no, tranquilo, no metas discordia, porque buscas favorecer a unos, buscas favorecer a otros, ¿no? Aunque tal vez uno interpreta, no, estoy haciendo lo correcto, pero la palabra dice que Dios abomina eso. Imagínate qué tan importante es poder acercarnos al claro ejemplo del consejo. ¿Cómo vamos a adquirir ese consejo? ¿Cómo vamos a atrevernos a asumir la responsabilidad de que lo que Dios dice que no hagamos, eso no lo vamos a hacer? Hay cosas que nos cuestan trabajo, es evidente, pero vuelvo otra vez al punto, ¿no? Inicial, la necesidad de que nosotros estamos alejados de la gloria de Dios siempre nos va a llevar ¿a qué? A ignorar el consejo. Pero cuando nos acercamos a la persona de Jesucristo, dice la palabra de Dios
que aquellos, cuando el Señor trajo la luz, dice que muchos se alejaron de la luz, porque sabían que iban a ser expuestos y que amaron más las tinieblas. Fíjate, en el capítulo 1 de Juan, 1, 2, 3, ahí explica algo tan tremendo. Porque todos leemos y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero eso es una parte. Pero si tú lees completo, bien, te vas a dar cuenta que la humanidad siempre prefiere las tinieblas. Siempre prefiere lo suyo. Obviamente, por eso Jesús vino. Lo que dice ahí en Isaías 9:6. Que dice que nos ha nacido un niño y su nombre será Príncipe de Paz, Consejero, Admirable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la persona de Jesús, del Mesías, de Dios encarnado, cuando hablamos de el Salvador, estamos hablando de la fuente de la sabiduría. Estamos hablando de que en Él todos los problemas, todas las dudas, todas las vamos a decirlo, todas las injusticias van a terminar siendo cada una de ellas pagadas. ¿A qué me refiero? Van a traer su resultado. Van a traer una consecuencia. Van a traer un porqué. Por eso cuando Jesús siempre hace observaciones hacia cómo nos debemos de conducir, cómo debemos de hacer, cómo debemos de hablar. Jesús mismo en todo su ministerio dio el modelo ideal para aquel que sabe atender al consejo. Incluso muchas de las veces la reprensión hacia los fariseos y hacia a los saduceos era: ¿qué acaso no han leído? ¿Qué acaso no han visto? Decirles, ¿de qué les sirve tanto consejo que viene en la escritura, en la historia, tanta palabra, si no lo tomaron? Uh-huh. Sí, creo que mucha de esta parte es por el orgullo que cargamos en nuestros corazones. Y estaba pensando en tal vez a las personas que se preguntan ¿por qué Jesús es el consejero ideal? Yo, pues, estando preparando el programa, pues sí decía, ¿por qué también sería el consejero ideal? Yo creo que lo es, ¿no? Pero aterrizándolo, ¿por qué es así? Y creo que es por esto también que decías del ejemplo, ¿no? Porque aparte de que tiene la sabiduría divina en cuanto a que retaba a los que también le preguntaban ciertas cosas, tenía esta sabiduría de ir al punto, ¿no? De sus corazones, de qué es lo que me estás preguntando. Yo a sí mismo te pregunto, ¿no? Con esta sabiduría, y no porque ignore cierta cosa, sino porque está en la palabra y porque también te voy a dar un consejo que te va a confrontar para guiarte más hacia Dios. Y también tenía empatía. Ciertamente Jesús empatizaba con nosotros en nuestras dificultades, ¿no? En la forma de vivir aquí en el mundo, ¿no? Que es quebranto, que es llanto, que es dolor, que son problemas tras problemas, ¿no? Y a la vez, pues también traía esta luz en la oscuridad, no solamente luz en conocimiento, sino también en cercanía espiritual con Dios, ¿no? Si tú estás lejos de Dios, obviamente vas a tomar los consejos en donde pues los puedas tomar, ¿no? Pero si tú estás cerca de Dios y tienes esta comunión que programa a programa recalcamos de una relación constante e íntima con Dios, pues vas a poder discernir entre la oscuridad del mundo y la luz de Jesús, ¿no? Que te va a dar el mejor consejo para guiarte no hacia tu propio beneficio, porque ciertamente no es lo que se busca, sino hacia la voluntad de Dios, que ciertamente yo diría que no es de nuestro beneficio, de nuestro agrado. Próximo. Como que no es un placer, no es un placer en el momento. O sea, sí. Porque si bien algo que yo he reflexionado mucho en estos años precisamente es poder identificar qué es lo que Dios me está pidiendo
y poder atreverme a hacerlo, ¿no? Porque la gente te puede estar pidiendo ciertas cosas, que seas de cierta manera, que pienses de cierta manera, que te vuelvas de cierta manera, pero lo cambiamos a veces por la identidad que Cristo hoy nos ha dado, porque Jesús en su momento siempre tuvo el valor para decir, yo no hablo lo que yo quiero, sino hablo lo que escucho de mi Padre o lo que mi Padre me dice. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de esa profundidad y de ese poder, esa autoridad, estamos hablando de alguien que humanamente hablando, en su condición de humano, él pudo bien haber cambiado el mundo socialmente, él pudo haber cambiado la economía, él pudo haber hecho una utopía, claro, como se esperaba, humana, ¿no? Como se esperaba. Ajá. Pero en realidad eso no era lo importante. El consejo más importante que Jesús le da a todos los que perdonó, a todos los que sanó, ve y preséntate al sacerdote, a los que sanaban, ¿no? A los leprosos. Y después a los que encontraron, por ejemplo, a la que encontraron en adulterio, ¿no? En fornicación. Dije, ve, ¿y qué le dijo? Y no peques más. No peques más. ¿Sale? Entonces, y contrario, por ejemplo, a los consejos que le daba a los fariseos y a los saduceos, ¿no? O sea, ahí viene la salvación. Ahí está el consejo que necesitas. Ahí está la realidad de lo que tú no quieres ver. ¿Qué es piedad? ¿Qué es amor? ¿Qué es perdón? ¿Qué es arrepentimiento? El consejo que no quieres tomar, ¿no? El consejo que no quieres, cambia. O sea, al final cambia. O sea, ¿qué necesidad de estar sufriendo aún con Cristo? Porque te lo puedo decir. Con toda libertad te lo puedo decir. ¿Qué necesidad de estar sufriendo aún con Cristo y aferrarte a no tomar sus consejos? ¿Por qué? Porque tomar lo que nos conviene nos da licencia para humillar, para sobajar. Yo sí, no sé, yo sí ayuno, ¿no? Y ese que es un pecador no ayuna. A ver, tranquilo. Pero no obedeces. Pero deshonras a tus autoridades. Deshonras al menor. No cuidas a la viuda, no cuidas al huérfano. Das tu limosna. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? Que nos convierta. Cuando hablamos del consejero, es verdaderamente profundizar en que ¿para qué quieres el consejo si no lo vas a seguir? Claro, es como cuando te preguntan y haces lo que tú quieres, ¿no? Sí. Entonces es porque estás preguntando. Y a veces diría mi esposa cotorreando y jugando, está bien padre tu consejo, pero no te voy a hacer caso, claro, ¿no? Sí. Le digo, pues es que o sea, sí, pero ¿para qué lo pides? Pues sí, entonces? ¿No? Entonces, ¿no? O sea, jugando decimos eso, ¿no? Pero a veces es una realidad. Dios en el altar nos puede confrontar, en la intimidad Dios nos puede confrontar, es más, con una persona que tal vez tú no creas digna de autoridad o de condición económica o de consejo o lo que gustes o mandes, y Dios te está hablando y lo podemos menospreciar. Es ahí donde no estamos reconociendo que la persona de Jesucristo puede actuar de la manera que sea para tu bien y para mi bien. Va a usar lo que tenga que usar. Conmigo ha usado hasta inconversos, de lo necio que luego yo era. Imagínate. Llegaron los inconversos y me decían, brother, pégale a la iglesia, brother. Lo estás haciendo bien. Pero yo por atrás decía, no, ¿cómo crees? ¿Y si me va mal? ¿Y si esto y el otro? ¿Y eso y aquello? Orando a Dios, Señor, confírmame. Y mis autoridades, no, esto, aquello. Y yo necio, ¿no? Y que decía, una persona en conversa, brother, si tienes a Dios de tu lado, ¿qué más necesitas? Confrontativo. Sí. Porque no estaba, ¿qué? Atendiendo al consejero por excelencia. Claro. Pienso que también en esta parte es de la obediencia. Obviamente un consejo se entiende más como de, bueno, lo puedes tomar o no, ¿no? Y de hecho así ha sido, ¿no? O sea,
Dios en ese momento en el que no haces su voluntad, no es que te va a fulminar y vas a perecer, o sea, no es así. Pero es lo que decíamos de con tierno amor, da ese consejo para que tú lo sigas, ¿no? Si tú ya no lo sigues, va a haber obviamente estas consecuencias. Pero si tú lo tomas, creo que es la mejor decisión que puedes tomar. Aun cuando no te agrade en tu carne o en tu, para hacerlo más traducible, como en tu Razonamiento. o en tu interés, ajá, Sí, sí, en sí. lo que pienses que es mejor. Eh, Ciertamente ese consejo te va a llevar a sí tener el carácter de Jesús, dependiendo de cómo tú fuiste moldeado, ¿no? Pienso que a veces hay consejos o responsabilidades que te dice Dios en obediencia, tienes que hacer esto, ¿no? Y tú puedes huir, ¿no? Con otras personas, Evadirlo, sí. evadirlo, pero al final de cuentas, si tú decides tomarlo y confrontarte a ti mismo, tomando el consejo de Dios, va a ser la mejor decisión porque sí te va a moldear hacia el carácter de Jesús, ¿no? Y creo que es esta manera de confrontar a los gigantes en donde tú hayas ese propósito, como David lo hizo, ¿no? O sea, sí, David se equivocó algunas veces, pero cuando tomó el consejo de Dios y volvió a él, siempre pudo hallar su propósito y su camino, ¿no? Que es lo que también decíamos, cómo es que una persona a veces se aleja o se acerca más, pues es reconociendo que pues él no está en lo correcto al 100%, ¿no? Así La es. corrección viene de Dios. Sí, el consejo te va a traer corrección, el consejero te va a redarguir cuando no es algo de parte de Dios. Incluso una de las cosas que siempre, que marcó el antes y el después de el pueblo hebreo, después de que Jesús es ascendido y los discípulos están ante un consejo dando pues una cátedra, ¿no? Que los aprisionan, los golpean y después los mismos religiosos, los mismos fariseos les dicen, ¿y qué vamos a hacer con ellos, no? No tienen, o sea, ya nos dijeron toda la cátedra, tienen razón, pero ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Entonces, un hombre de Dios, yo creo que es un hombre de Dios porque en ese momento Dios lo usó al anciano Gamaliel, uno de los 12 más prominentes de la historia hebrea, hablando de la tradición oral que ellos pudieran interpretar, y él les dice, miren, mataron a tal y sus discípulos ¿dónde están? Mataron a fulanito y sus discípulos ¿dónde están? No va a pasar lo mismo con esto, ustedes lo mataron, déjenlos libres, si es de Dios va a prevalecer, si no, pues no, y cuidado, porque si sí, nos podremos estar enfrentando contra Dios mismo. Y fíjate hasta dónde hemos llegado. Ese consejo marcó el antes y el después. Ese consejo marcó un antes y un después. ¿De qué? De que solamente en Dios vamos a poder tener la respuesta. ¿Y qué es lo que cuál va a ser la mejor evidencia? Que lo que Dios te dijo, cuando alguien me dijo, no, es que yo ya sentí paz de Dios, y es que esto y el otro, y esto y el otro, bueno, dale. Porque pues nosotros creemos que no podemos intervenir en nada en las personas. ¿A qué me refiero? Yo no le puedo decir a la gente qué hacer, porque yo no soy Dios, solamente el Señor les dice qué pueden hacer. Incluso hasta Él, lo decías tú, ¿no? Les dice, este es mi consejo, ¿no? Claro, y pensaba en ello de el tiempo de oración no solamente es un tiempo de peticiones, ¿no? Y de decir, bueno, Dios, yo quiero tal, o sea, no es la lista de deseos, ¿no? Sino también en la oración está esto que nos aconsejan mucho los pastores de tú no seas el único que hable, sino que también hable el Espíritu Santo, ¿no? Y qué es lo que te dice, ahí también hayas el consejo de Dios, ¿no? Y te quería preguntar, ya estando en el programa, ¿cómo es que, o compartas como una anécdota en donde tú sí decidiste usar o seguir un mal consejo
frente a una vez en donde sí seguiste un buen consejo, obviamente de Dios? Mira, te voy a decir primero el mal consejo. Una vez, yo hace yo creo que más de 15 años, cuando estaba iniciando en la iglesia, llegas, ¿no? Y hay alguien que te gusta, hay alguien que te agrada, que te mueve el tapete, ¿no? Y vas con tu autoridad inmediata. En ese momento yo fui con uno de mis pastores, bueno, con el pastor que siempre ha trabajado conmigo, y yo le dije, brother Pax, mire, pasa esto, pasa aquello, me gusta fulanita, ta. Y le digo, mira, Pax, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago? Y me dijo, no, pues ora, brother, ora, espérate, porque puede ser la mujer, pero no el tiempo, o puede no ser el tiempo, y puede que sí sea la mujer. Entonces, pues, esa respuesta yo no la esperaba, ¿no? Yo no la esperaba, y pues obviamente hice mi voluntad, terminó todo mal. Al tiempo, él nunca me ha dicho, ves, te lo dije, nada, nunca me lo dijo así. Pero después siguió con lo del tiempo completo, que yo quería estar de tiempo completo, y recién llegué igual, tenía unos 2-3 años y me salí de mi trabajo, y él me dijo, no, espérate, antes de salirme y todo, y estuve como un mes sin trabajo, comiendo café con doraditas en ese entonces, porque pues no era lo que me alcanzaba, ¿no? Y ese mes, pues sí me las vi feas, y él me había dicho, espérate, todavía no es el tiempo, Entonces pasó el tiempo y me volvieron a contratar, pero son de las cosas que yo, vaya, por no haber ido a orar. Claro. Porque yo tenía que haber ido a orar. Sí. ¿No? Yo tenía que haber ido a preguntarle a Dios. Antes de la decisión. Exactamente, antes de la decisión. Una cosa es el consejo, otra cosa es lo que tú sientes, y otra cosa es verdaderamente lo que Dios quiere. Uh-huh. Y eso no lo tenía. Entonces una vez, en el buen consejo, una vez yo llegué, y ya estaba de tiempo completo, y ya estaba trabajando aquí, sucedieron algunas situaciones en el ministerio personal, y yo estaba luchando en irme o en quedarme, porque ha pasado por mi corazón, por mi mente, el irme. Okay. Hace muchos años, ¿no? Recién había terminado el instituto bíblico, pero esa decisión, yo estaba enojado, yo estaba triste, yo estaba frustrado, yo estaba completamente pues desubicado, y aquí en el patio de la iglesia, del arcotecho a donde está el templo, yo me fui caminando hacia mi cuarto, que en ese entonces yo dormía ahí donde estaba el estacionamiento, y ahí yo me fui caminando, empecé a llorar, empecé a enojarme, y le decía al Señor, no, Señor, esto no es mío, ayúdame, Señor. Y haz de cuenta que yo tenía un dolor, una ira contra una persona. Y entonces esa ira, ese dolor, ese enojo, yo se lo entregué a Dios en ese momento. Porque el Señor me había pedido eso. Pero yo estaba bien enojado. Entonces ese día hablaron de perdón, hablaron de entregarle al Señor todo lo que nos dolía, todo lo que no queríamos. Ese fue un consejo. Pero yo por arrogante y por vanagloria, no se lo quería dar, porque a veces eso me hacía sentir vivo, porque era un dolor que me mantenía con orgullo, con yo sí puedo, ustedes no me van a derrotar. ¿Sí me explico? Entiendo. Pero el consejo de Dios era manso de espíritu, manso y humilde. Y yo me enojaba. Me enojaba con Dios, porque ¿qué no estás viendo lo que está pasando conmigo? Y después ya Dios me habló, me dio un consejo, perdoné, abracé a esa persona, y desde ese entonces hasta el día de hoy creo que ha sido el mejor consejo que he podido recibir de parte de Dios. Porque eso te encaminó. Porque eso me encaminó a aprender a ser como Jesús. Perdónalo, Señor. Perdóname a mí, ¿no? Yo le digo, perdóname a mí. Yo estoy en contra de esa parte de perdónate a ti mismo, ¿no? O sea,
O sea, yo estoy en contra de esa parte. No, yo soy responsable de mis acciones y también no soy responsable de lo que no me pasó. Pero eso de perdonarme y de no perdonar, o sea, perdonarme a mí mismo, bueno, eso es un tema que tal vez un día lo pueda entender para los que lo hacen, para los que no, para mí no es como algo que traiga beneficio, porque vuelvo otra vez a la autocomplacencia, a la autojustificación. No, yo he asumido mis errores y he asumido cuando yo no he escuchado la voz de Dios y le digo, Señor, tú a mí perdóname, hazme sentirme perdonado. Y lo ha hecho, al grado que te digo que desde ahí para acá yo he podido disfrutar del consejo de Dios. Si Dios me dice, cállate, yo me callo, bro, de verdad, porque me conviene a mí, porque es saludable para mí, porque trae un beneficio para mí y para los que yo amo y los que me rodean, incluso hasta para mis enemigos. Es un beneficio para ellos. Sí, justo también en esta parte de cómo dar un ejemplo de sí tomar los consejos de Dios, pues es esta parte, ¿no? Donde tú dices, bueno, me equivoqué cuando yo seguí mi propio consejo, en el ejemplo que tú dabas acerca de cómo no fuiste orgulloso en la parte de, bueno, tengo que entregar cierta ira, cierto rencor, no me gusta, pero pues lo hago, ¿no? Porque quiero obedecer a Dios. Entonces lo soltaste, y también yo creo que ahí siento que una persona no lo ve en ese entonces, ¿no? O sea, desde su propia experiencia no ve eso, pero las demás personas sí lo ven ve cómo era esta persona, ¿no? No quería soltar o no quería tomar el consejo de Dios porque pues no le convenía, pero sí lo hizo, es diferente. Y eso lo ve la iglesia, tu familia, las personas que tal vez sí te conocen o los que no te conocen en absoluto, ¿no? Y dicen, pues ¿por qué no siguió su propio consejo, ¿no? Que era el de seguir confrontando y teniendo esta lucha en su corazón, ¿no? Sí, lo dejó en manos de Dios y sí le salió. Sí, bueno, pero es que siempre es una garantía, brother. O sea, yo te puedo decir a todos los que nos están viendo y escuchando, déjaselo en las manos de Dios. O sea, es lo mejor, de verdad es lo mejor que puedes hacer, incluso en la eternidad. En la eternidad eso tiene un antes y un después. Y digo en la eternidad. ¿Por qué? Porque va cumpliendo el propósito de Dios. Porque es algo que tú estás recibiendo. O sea, son de las cosas que como iglesia nosotros a veces no tenemos la idea de la dimensión o del impacto que estamos teniendo, para bien o para mal. O sea, cuando la iglesia toma el consejo de Dios, hay un boom, hay algo que trastorna generaciones, que cambia sociedades, que cambia, no esta parte comercial donde pues vamos a tratar de satisfacer las necesidades emocionales, ¿no? Sentimentales de los creyentes, ¿no? O las metas económicas. O las metas económicas, o las metas sociales, ¿no? O sea, sí tiene un gran impacto siempre y cuando la iglesia tenga un sentido verdadero de tomar el consejo divino de parte de Dios. Porque si tomamos, imagínate que tú y yo estuviéramos aquí en la iglesia porque hay puro empresario. Porque aquí sí nos podemos hacer ricos. Pero cuando salimos afuera, ¿cómo se llama? Tratamos a la gente de la peor manera. Nosotros nos conducimos con la gente de la peor manera, con nuestros hijos. Nuestros hijos nos pueden gritar, nuestros hijos nos pueden decir de grosería, nos pueden contestar mal. Imagínate. Sí, es que es difícil porque no ves el impacto del reino, porque solamente estás viendo tu beneficio, ¿no? Y eso es una mirada muy terrenal y muy limitada. Sí comprendo esta parte en donde al hacer la voluntad de Dios no sabes cuántas vidas impactan o cambian por hacerlo, ¿no? Y justamente por ser un instrumento y seguir el consejo. Y esa es la idea, ese es el porqué de la iglesia. O sea, la iglesia necesita de ese admirable consejero, pero ese admirable consejero se va a ver reflejado en ti y en mí. Correcto. O sea, o sea, ¿cómo le muestras a alguien a Jesús? Si tú, que eres el
el instrumento, vaya, perdón lo que voy a decir, no es la versión que la Biblia habla de ese Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. O no somos, más bien, no somos la versión de ese Jesús que habla la Biblia, sino de ese Jesús religioso, ese Jesús que o muy humanista o muy liberal, no, o sea, tenemos que ser el Jesús que se atrevía a escuchar la voz del Padre y a hacer el consejo del Padre. Aunque fuera confrontativo. Aunque fuera confrontativo, claro. Aunque no tuvieras el beneficio, ya. El aplauso, los seguidores, la satisfacción emocional. O sea, Jesús dice que el que ama su vida, ¿qué? La pierde. La perderá. Pero el que la pierde a causa de mí, La salvará. Entonces, Jesús, ese es el consejo, otro consejo práctico. ¿De qué me sirve ganarme el mundo si al final mi alma se pierde? Correcto. ¿De qué me va a servir? O sea, para mí eso, en lo particular, leyendo las Escrituras y viendo lo profundo que habla los evangelios, proverbios, los salmos, o sea, toda la historia bíblica, solamente me queda de decir, Señor, tú me aconsejaste que el que persevera va a recibir la corona de la vida. Quiero seguir ese consejo, quiero seguir esa promesa, quiero seguir esa certeza. Y para seguir esa certeza, instamos obviamente a quien nos ve que siga los consejos de Jesús, de Dios, en la intimidad, en oración. Y hablando de oraciones, nos toca hacer una oración para los que rindan su vida a Dios y quieran seguir el consejo admirable de Jesús. Así es. Mira, yo te quiero invitar, tú que tal vez conoces del Señor, te has apartado, puedes renovar tus votos. Tú que tal vez has vivido muchos años en la iglesia y tal vez hoy te sientes mal, te sientes vacío, te sientes sin ningún rumbo, también te invito a que vuelvas a hacer la oración de fe. No pasa nada, al final es renovar una vez más la fe, la confianza en el Señor. Y si tú no lo conoces, si tú nunca has escuchado de Él y estás pasando por alguna situación, primeramente necesitas que el consejero admirable nazca en tu corazón, crezca en tu corazón, traiga vida a tu corazón. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, que ahí cierres tus ojos y que repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de encontrarme contigo. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y que seas mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de ti. Padre, te doy gracias por dar a tu Hijo y que muriera por mí y limpiara mis pecados. Te pido que seas tú hoy mi Señor y mi suficiente Salvador hasta el día que tú me llames. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. Tú que hiciste esta oración, te animamos a que nos contactes, te unas y participes en la comunidad, en la iglesia. Como les mencionaba, tenemos varias formas de contacto, las redes sociales principalmente como Leeds MX, en Instagram, YouTube y Facebook, así como el teléfono que es 55 55 81 99 53, y los servicios presenciales a las 8, a las 11 y a las 2 de la tarde aquí en Prolongación Tlahuicas número 15, San Francisco Culhuacán, Alcaldía Coyoacán. Agradecemos también a los que hacen posible este programa, a los técnicos atrás de cámaras, a los pastores y productores que también nos colaboran para la realización de este. Y ya para finalizar, pues una breve conclusión, mi estimado amigo Adrián.
Bueno, te voy a leer lo que dice Proverbios 1, Adelante. del 29 al 33. Dice la palabra de Dios, fíjate: por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis represiones, dice, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, su desobediencia e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilará. Lo que hablábamos, a veces de no querer verdaderamente, hablando de aquellos que conocemos al Señor. Ujú. Porque ese es un consejo para aquellos que conocen al Señor. Para aquellos que lo desconocen, vaya, más adelante van a entrar a esta parte de, tengo que obedecer a Dios. Ahora el Señor es mi Señor. Ahora esto, ¿no? Entonces, ahora, pero, aquí hay un pero, en el 33, el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos viviendo tranquilos, que estamos viviendo en paz, que estamos buscando agradar a Dios? Precisamente cuando reconozcamos primero que hemos obedecido la voluntad de Dios, punto número 1. Que lo que estamos haciendo no estamos buscando nuestro propio beneficio o nuestra autosatisfacción, ¿no?, emocional. Y hoy hay un término que estuve estudiando y que es una espiritualidad completamente basada en el concepto de la emoción. O sea, si sentiste, entonces Dios ahí estuvo. Es porque ahí estuvo. Pero si no sentiste, es porque no? Dios estuvo, ¿no? O sea, debe de haber es un acto de fe el saber que Dios está ahí, que se puede manifestar y lo puedes sentir, eso es evidente, pero no es un todo. No sé si me doy a entender. Sí, claro, no Entonces, depende de la emoción que sientas. Del sentimiento. Entonces, hay algo importante. Mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no?, en el Padre Nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos nuestras ofensas. Así deben de orar. Este es el consejo que yo les doy. Así deben de presentarse ante Dios, dependiendo de todo, sabiendo que vas a ser apartado del mal, que aunque estés en valle de sombra de muerte, no debes de temer mal alguno, porque Él estará contigo. O sea, son de las cosas que nosotros tenemos que tomar como una realidad, no como una oración litúrgica, sino como un acto presente, continuo. Entonces, es ahí donde ese admirable, aquel que nació, aquel que se profetizó, aquel que va a venir, aquel que está con nosotros intercediendo a la diestra del Padre, y que hoy tenemos al Espíritu Santo que nos da consejo, que nos da la sabiduría, que nos da entendimiento, que nos da una paz que sobrepasa entendimiento. Es ahí a donde nos tenemos que refugiar, en esa persona, porque pues fuera de Él nada podemos hacer. Por eso el que entiende, el que hace el consejo, el que escucha por lo menos uno de esos consejos y lo lleva a cabo, ese estará haciendo la voluntad de Dios. Aún no tenga teología, aún no tenga aún no tenga una posición, aún no tenga un privilegio. Para ser fiel en lo poco y no mucho. Pues muchas gracias, amigo, por estar aquí, por tus palabras. Agradezco a todo lo que dices. Yo creo que sí es de edificación para las personas que nos escuchan. Ya nada más para finalizar, invitamos a nuestros oyentes a que, si les gustó o sientan que es de ayuda para otras personas, lo compartan. Y pues esto fue Levántate y Resplandece.